Bueno, siguiendo con nuestra clase, vamos a hablar ahora de lo que sería la uroginecología. Por la estrecha relación tanto anatómica, fisiopatológica y con respecto a los síntomas a nivel del aparato genital de la mujer, podemos decir que tenemos una rama de la urología y de la ginecología conjuntamente. Ahora vamos a ir viendo cuáles serían los síntomas que motivan la consulta urológica en la mujer. Uno de los motivos de la consulta es lo que es la pérdida de orina. Y allí nosotros podemos agruparlo de acuerdo a lo que encontramos en la paciente en un grupo de incontinencia de orina, en otro grupo llamado fístula y en otro que puede ser pseudoincontinencia o el grupo de la cistitis. También la mujer puede consultar por síntomas irritativos a nivel urinario o a nivel del aparato genital. Allí nuevamente tenemos lo que serían la pseudoincontinencia y el grupo de la cistitis. Y también a nivel uretral, lo que sería el síndrome uretral, las uretritis y todo lo que sería la patología a nivel de la uretra. Y por último, tendríamos aquellas mujeres que consultan por tumoraciones a nivel genital. Ahí podemos tener los prolapsos, las distopias, las carúnculas a nivel de la uretra, las trombosis y los carcinomas. Para poder entender un poquito lo que es el aparato genital femenino, debemos hablar de lo que es la anatomía del piso pélvico. Y allí tenemos que hablar de lo que son los músculos y las fascias del periné de la mujer. Todo ese grupo de músculos y fascias actúan de manera conjunta. ¿Para qué? Para que funcionen en forma sincrónica lo que es la micción y la continencia, que ya habíamos hablado a nivel de vejiga neurogénica. Entonces, esos músculos y fascias se contraen coordinadamente, ¿verdad? Para que se produzca, para que se impida el descenso del cuello de la vejiga cuando exista un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo al reírse, al toser o al estornudar, entonces no se produzca el descenso del cuello vesical. Los elementos anatómicos que participan en la continencia vesical en la mujer son tres. Por un lado la uretra femenina, por otro lado la fascia endopelviana y por último el diafragma urogenital. Ya habíamos hablado un poquito de lo que es la uretra femenina. Habíamos dicho que la uretra femenina es muy corta y prácticamente toda la uretra femenina participa como un esfínter, ¿verdad? Y va a depender mucho de lo que es el contenido vascular submucoso, ese colchón vascular que tienen las mujeres que aún tienen funcionantes sus hormonas. Habíamos visto también que está constituido por fibras musculares lisas y estriadas. Las fascias que participan en la continencia vesical de la mujer son el ligamento cardinal, el ligamento útero-sacro, el uretro pélvico y el ligamento pubo-uretral. Y por último, lo que es el diafragma urogenital son los músculos a nivel del periné, que son dos, el elevador del ano y el músculo coccígeo. Además de estas estructuras
existen tres elementos tubulares que atraviesan y forman parte del aparato genital femenino. Por un lado, lo que sería el tracto urinario bajo, tenemos la vejiga, la uretra, el aparato genital, lo que sería el introito vaginal, el útero, y lo que sería finalmente el canal anal o el conducto anal. Bueno, ahora vamos a ir viendo de a poco cuáles serían los motivos de consulta a la mujer. Ya habíamos visto un grupo de ellas que pueden ser la pérdida de orina. Y entre ellas tenemos lo que es la incontinencia de orina, que es la pérdida de orina objetivamente demostrable. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ver con nuestra vista esa pérdida de orina. Y esa pérdida de orina a veces es de tal magnitud que produce un problema higiénico y social a la mujer y por ende produce un cambio significativo en su calidad de vida. Y para que nosotros podamos decir que es una incontinencia de orina, esa pérdida de orina debe ser a través de la uretra. Si es por otro lugar, ya no corresponde a una incontinencia de orina. Y vamos a ver que existen dos afecciones genéricas que producen incontinencia de orina. Una de ellas se encuentra a nivel de la vejiga, entonces lo agrupamos como anormalidades vesicales, y entre ellas tenemos la hiperactividad del detrusor y por otro lado la escasa distensibilidad de la vejiga. Y el otro afecta a la parte esfinteriana, es decir, la uretra de la mujer. Ahí tenemos lo que es la hipermovilidad uretral y la deficiencia esfinteriana intrínseca. De los 4 elementos, 3 son los que participan, digamos, en la fisiopatología de la incontinencia de orina. A nivel vesical, la hiperactividad del detrusor, a nivel esfinteriano, la hipermovilidad uretral y la deficiencia esfinteriana intrínseca. Tenemos dos tipos de incontinencia de orina. Una de ellas es lo que se denomina incontinencia de orina de esfuerzo. Como su nombre lo dice, es la pérdida involuntaria de orina al realizar un esfuerzo físico, con lo cual aumenta la presión intraabdominal y se produce la pérdida de orina. ¿En qué caso? Por ejemplo, al toser, al hacer algunas tareas de la casa, levantar a un objeto pesado, etc. Y el otro tipo de incontinencia es la incontinencia de orina por urgencia. Es decir, la paciente tiene una súbita necesidad de orinar, tiene ganas de orinar, pero no puede retenerlo. Entonces, la paciente tiene tantas ganas que no puede llegar al baño. Se pierde la orina en el trayecto. Y en algunos casos existen mujeres que pueden tener una incontinencia de orina de esfuerzo más una incontinencia de orina por urgencia. Es lo que denominamos una incontinencia de orina mixta. Es de suma importancia poder hacer un buen diagnóstico porque el tratamiento es distinto cuando es una incontinencia de orina de esfuerzo pura o es una incontinencia de orina por urgencia pura o es una incontinencia de orina mixta. Bueno, entonces la incontinencia de orina de esfuerzo o IOE o IUE es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra cuando se produce un aumento en la presión intraabdominal sin que se contraiga el detrusor. Eso es fundamental. Es decir, la vejiga debe trabajar normalmente. Es un síntoma porque la mujer se
queja de la pérdida involuntaria de orina, se da cuenta de su pérdida de orina. Y es un signo porque nosotros podemos constatar dicha pérdida al examen físico. Aquí tenemos en esta lámina un aumento de la presión intraabdominal, trabaja a nivel de la vejiga, pero no existe pérdida de orina. ¿Por qué? Porque no hay descenso del cuello vesical. En este caso, al aumentar la presión abdominal, hay descenso de la vejiga, hay hipermovilidad de la uretra y hay pérdida de orina en este caso. La incidencia de la incontinencia de orina de esfuerzo se habla que aumenta con la edad y con el grado de relajación pelviana. Es decir, a cuanto mayor edad tiene la mujer, más el declinio hormonal, se produce una relajación de toda la estructura pelviana, es decir, de las fascias y los músculos del perineo. Se vio que no hay riesgos de un hábito, por ejemplo, de ser fumadora, poseedoras crónicas, o diabética o otro tipo de trastornos. Lo que sí se estableció en forma fidedigna es que la incontinencia de orina de esfuerzo está muy relacionada con el embarazo, es decir, mayor número de embarazos, mayor riesgo de incontinencia orinal de esfuerzo. En este tipo de incontinencia orinal de esfuerzo se deben principalmente a anormalidades o trastornos a nivel de lo que sería el cuello vesical o de la uretra, es decir, la hipermovilidad del cuello vesical y de la uretra. Puede estar acompañada o no de prolapsos, por ejemplo el cistocele. Y en segundo término tenemos lo que se llama la insuficiencia esfinteriana uretral intrínseca, que se da sobre todo ya en las personas posmenopáusicas. Y cuando nosotros vamos a hacer una evaluación diagnóstica en una mujer, debemos acordarnos de esta nemotecnia seca. Es un síntoma, podemos corroborarlo con el examen físico, podemos realizar un estudio auxiliar, que es la cistometría dentro de la urodinamia, y sumando todo esto hacemos una apreciación final del caso. Entre los síntomas, fundamentalmente es la pérdida de orina con el esfuerzo, que puede ser a pequeño esfuerzo, puede ser de corta duración, de larga duración, una vez por día, 2 veces al día o varias veces al día. En algunos casos puede estar asociado a síntomas de urgencia miccional. Debemos hacer una buena historia ginecológica y obstétrica, es decir, tener los números de embarazo, si ya está en su menopausia o si tiene alguna cirugía previa a nivel de lo que es el aparato genital, por ejemplo, cirugía antiincontinencia, cirugía para prolapso. Hacer una buena historia a nivel de lo que es el tránsito intestinal, ¿verdad? Si no tiene incontinencia fecal o lo opuesto, lo que sea constipado, ¿verdad? Que esté utilizando medicación, por ejemplo, diuréticos que aumentan la frecuencia urinaria en una persona mayor que no se puede movilizar rápidamente, no puede llegar al baño rápido, entonces puede tener pérdida por otro motivo y no ser una incontinencia urinaria por el esfuerzo. O esté utilizando un antidepresivo que puede llevarle a trastornos del vaciado de la vejiga. En el examen ginecológico tenemos que hacer un buen examen genital de lo que sería la pared vaginal para ver cómo está el trofismo. A personas mayores en general ya tenemos ya un introito más pequeño, ¿verdad? Debemos ver si no tiene una vulvovaginitis, ver cómo está la uretra, la ubicación, el aspecto, si es móvil o no, si tiene un prolapso de la vejiga o un prolapso del recto.
y sobre todo ver con nuestra vista la pérdida de orina a través de la uretra. Podemos hacer un test llamado test del cotonete o Q-tip y otra prueba llamada prueba de Bonnet. Aquí vemos lo que sería la prueba del cotonete, donde se coloca un cotonete a nivel de la uretra hasta el cuello vesical. Por supuesto, un hisopo, un cotonete estéril, utilizamos un lubricante. Entonces se le coloca eso, la paciente está en reposo y luego se le pide que haga una maniobra de Valsalva. Y a través de una regla podemos ver la angulación que presenta al momento de realizar la maniobra de Valsalva. Si no hay hipermovilidad uretral, ese cotonete queda en su posición en que estaba. Ahora, si hay hipermovilidad, ese cotonete se va a acercar al pool. Entonces allí nosotros hacemos una medición de cuánto es el grado que se alteró. Aquí tenemos entonces cómo sería la introducción del cotonete hasta el cuello de la vejiga y al momento de realizar la maniobra de Valsalva. Aquí vemos un video. Entonces aquí vemos cómo ese cotonete en reposo se encuentra en una posición y al realizar la prueba de Valsalva va para arriba. Entonces con eso nosotros podemos decir que existe una hipermovilidad uretral de 20, 30 o 40 grados. Bueno, en este quería mostrarle un video. Bueno, era para ver cómo se ve lo que sería una pérdida de orina. Otra cosa que debemos evaluar en el examen físico es el examen neurológico para ver si existe algún trastorno neurológico, por ejemplo una malformación de la columna vertebral, ver la sensibilidad perineal, ¿verdad? Y finalmente, a nivel de examen de auxiliar, hay que pedirle un análisis de orina para ver si no existe una infección urinaria. En algunos casos especiales solicitamos la urodinamia, en donde lo que nos va a interesar principalmente es cómo funciona la vejiga, ¿verdad? Eso se ve con la parte llamada cistometría, en donde nosotros podemos corroborar si esa vejiga tiene contracciones involuntarias durante el llenado de la vejiga. Entonces, si existe esta contracción involuntaria, estamos ante la presencia de una incontinencia de orina por urgencia o una hiperactividad uretral. Entonces, esa contracción involuntaria es lo que hace que exista pérdida de orina. Bueno, esa pérdida de orina nosotros podemos darle una gradación. Por ejemplo, grado 1 es cuando se produce la pérdida de orina a grandes esfuerzos. Por ejemplo, al toser, estornudar, uno hace mucha fuerza y solamente en ese momento existe pérdida de orina. El grado 2 es con la incontinencia moderada de esfuerzo. Es si la paciente al caminar rápido o al subir o bajar una escalera pierde orina. Y el grado 3 es cuando a pequeños esfuerzos ya hay pérdida de orina. Es decir, la paciente al pararse ya pierde orina. Y una cosa muy importante, hay que preguntarle si estando acostada
tiene pérdida de orina. Porque si tiene pérdida de orina estando acostada, podemos afirmar con certeza de que no es una incontinencia. Probablemente sea una pérdida de orina extrauretral, es decir, una fístula. ¿Cuáles serían los tratamientos en caso de una incontinencia de orina de fuerza? Por un lado tenemos lo que son los tratamientos no quirúrgicos, en donde le vamos a pedir, por ejemplo, a la paciente cambie su estilo de vida. Es decir, si es una paciente obesa, que baje de peso; si es estreñida, que trate de comer más fibra, mejore su tránsito intestinal, adecuar los horarios de ingesta de líquidos, ¿verdad?, para que pueda no tener muchas ganas de ir a orinar cada rato. Lo que se llama ejercicio de piso pélvico, ¿verdad?, para fortalecer la musculatura de ese nivel. A veces se puede usar electrodos a nivel de musculatura perinal, ¿verdad? Se puede usar electroestimulación. Si son pacientes ya menopáusicas, le podemos indicar el uso de estrógenos tópicos como cremas o vaginales o óvulos vaginales. En caso de que tenga una incontinencia de orina por urgencia, podemos utilizar anticolinérgicos. En algunos casos también podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos u otro tipo de medicamentos. Ahora, si no mejora con las indicaciones no quirúrgicas, lo único que nos queda es la cirugía. Y ahí tenemos, por ejemplo, la suspensión del cuello vesical, que podemos hacer procedimientos retropúbicos, procedimientos transvaginales. También existen técnicas de inyecciones periuretrales, por ejemplo, utilizar teflón o colágeno para producir un aumento de volumen a nivel de lo que sería el cuello vesical y con ende, digamos, coaptar más la uretra. Aquí en este esquema vemos lo que es la uretra y los lugares donde se utiliza lo que serían las mallas anti-incontinencia. Todas forman lo que sería como una U abrazando la uretra, y con eso tratar de que la uretra sea más fija, no sea móvil. Bueno, vamos a ver si les puedo mostrar este video. De lo contrario, le voy a anexar para que puedan verlo después. En este caso no estoy pudiendo hacerlo, entonces le voy a dejar como un anexo. Bueno, dejando de lado ya la incontinencia de orina por esfuerzo, vamos a ver lo que es la incontinencia de orina por urgencia. Generalmente se debe a un trastorno del músculo de la vejiga, del detrusor, ¿verdad? De lo que anteriormente se hablaba de inestabilidad del detrusor, hoy en día se habla de vejiga hiperactiva. Es un síndrome clínico caracterizado por polaquiuria, urgencia misional y de incontinencia por urgencia. Se ve sobre todo en las personas de la tercera edad, personas ya con déficits hormonales, ¿verdad?, con un trastorno neurogénico. Entre las causas podemos tener problemas no neurológicos o no neurogénicas, por ejemplo, problemas de irritación vesical, una cistitis, un tumor vesical, un cálculo. Entonces producen irritación de la vejiga y por ende entonces urgencia miccional. Y las neurogénicas, ya hay un trastorno neurológico, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad del Alzheimer, la esclerosis múltiple, la demencia senil. Todas ellas producen una hiperactividad del detrusor.
La historia clínica de estas pacientes es que tienen pérdida involuntaria de orina con vejiga llena o no. A veces la paciente puede llegar al baño, a veces pierde ya orina durante el trayecto. Otras con solo ver el baño pueden tener pequeñas pérdidas de orina u otras tienen pérdida importante de orina. Tenemos que hacer un buen interrogatorio neurológico a estas pacientes, ver si tuvieron ya una cirugía previa para incontinencia, preguntar si tiene antecedentes de hematuria, porque en ese caso tenemos que ampliar más nuestro horizonte y buscar otras patologías, no solamente una incontinencia. El examen físico, desde el punto de vista ginecológico, tenemos que descartar a un proceso infeccioso, a un trastorno del piso peritoneal. Por ejemplo, los prolapsos pueden crear síntomas irritativos, a una patología tumoral a nivel de la uretra, lo que nosotros denominamos carúncula uretral o prolapso de la mucosa uretral. Desde el punto de vista urológico, a una patología que esté obstruyendo, aquí tenemos los prolapsos genitales, el cistocele o el rectocele, a una infección urinaria, una uretritis, patologías tumorales y principalmente determinar la presencia o ausencia de incontinencia de orina de esfuerzo, porque a veces puede ser una incontinencia de orina de esfuerzo y lo estemos tratando como una incontinencia de orina por urgencia, o puede ser una incontinencia mixta, como habíamos visto ya al inicio. Entonces, tenemos que hacer una buena historia clínica, hacer un laboratorio clínico para descartar alguna patología asociada, como ser, por ejemplo, una infección urinaria, una diabetes, etc. Cuando nosotros pensamos en una incontinencia de orina por urgencia, es mandatorio hacerse la urodinamia. Y en algunos casos especiales, hacerle una cistoscopía para descartar algún trastorno a nivel de la vejiga, como ser, por ejemplo, un tumor o la presencia de un cálculo. El tratamiento clínico sería hacerle una reeducación vesical, decirle que tome agua, pero no hasta muy tarde. En algunos casos se hace una electroestimulación. A nivel farmacológico utilizamos lo que son los anticolinérgicos y en algunos casos a un antidepresivo. Y si todo esto falla, en último caso sería realizar una desnervación vesical en caso de que sea por un problema de inervación. En caso de que sea una vejiga de baja amplitud, una vejiga pequeña, hacer una ampliación vesical. El tratamiento quirúrgico generalmente se realiza muy poco, son ya casos muy extremos. Y en este cuadro vamos a hacer una comparación de lo que es la incontinencia de orina por urgencia, generalmente producida por una vejiga hiperactiva, y lo que sería la incontinencia de orina por esfuerzo. Entre los síntomas, por ejemplo, la urgencia se ve principalmente en la vejiga hiperactiva, frecuencia con urgencia en la vejiga hiperactiva, pérdida con una maniobra de esfuerzo, principalmente de una incontinencia de orina por esfuerzo, la cantidad de pérdida de orina en cada episodio de incontinencia. Cuando tenemos una vejiga hiperactiva y hay pérdida de orina, generalmente es abundante. En cambio, en la incontinencia de orina por esfuerzo generalmente son pequeñas gotas, porque la paciente trata de coaptar o cerrar esa pérdida de orina. Habilidad de alcanzar el baño. Teniendo ganas de orinar, en la paciente con vejiga hiperactiva generalmente no llegan al baño. En la incontinencia de orina por esfuerzo sí llegan normalmente. Levantarse para orinar en la noche. Generalmente las pacientes con vejiga hiperactiva
se levantan más de 2 veces durante la noche. Es lo que nosotros llamamos, eh, o sea, comparamos como el paciente con hipertrofia prostática. En cambio, la paciente con incontinencia urinaria por esfuerzo rara vez se levantan por la noche.